Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una actualización nueva para la DJI Osmo Pocket 3 y esta sí que es súper buena. Hace ya un tiempo comenté una actualización que decía que lo cambiaba todo porque mientras grababa era capaz de borrar los vídeos sin llegar a guardarlos en la memoria, por lo cual nos ahorraba tiempo de edición. La gente me crucificó diciendo que eso no cambiaba nada y era un cambio bastante menor, pero creo que el cambio que viene con la actualización de hoy sí que lo cambia todo. Y es que de verdad, si esto no cambia todo, yo no sé qué puede cambiar esta Osmo Pocket 3, que ya es una brutalidad de cámara. Y es que si ya estaba siendo muy famosa entre influencers en las redes sociales como TikTok, Instagram, etc., y es que se la está comprando todo el mundo un año después. Si ya esto estaba pasando, con esta nueva actualización que acaba de salir justo ahora, hay más motivos todavía para comprársela, porque la verdad la hace una cámara mucho más versátil y mucho más usable. Y es que ahora contamos con una nueva función de zoom sin pérdidas equivalente a un 40 milímetros, es decir, un por 2 frente a los 20 milímetros que tenemos en el formato normal cuando graba la cámara en su modo nativo. Y espérate, antes de que te vayas o te enfades, te puedes estar haciendo alguna pregunta y me puedes estar acusando de que esto ya lo tenía la cámara. Y sí, esto es cierto, teníamos un por 2 digital que se veía bastante mal. Pero lo que ha cambiado el juego aquí es que ahora tenemos este por 2 sin perder calidad, o al menos perdiendo muchísima menos calidad. Y esto ocurre porque el recorte no lo hace en el vídeo final una vez ya procesado, sino que hace el recorte directamente en el sensor. Y para que lo entiendas, es algo equivalente a lo que tiene Sony, que es el Clear Image Zoom, en el que podemos hacer un zoom digital sin perder calidad, porque el sensor realmente es más grande que 4K, entonces aprovecha los píxeles sobrantes. Lo que estaba pasando hasta ahora es que procesaba el vídeo en 4K y recortaba sobre eso, y ahora aprovecha mejor el sensor, por lo cual no perdemos tanta calidad. Además también tenemos otras novedades con la actualización, como la compensación de focus breathing y el poder usar los modos log y H-Log mientras usamos la Pocket como una webcam. Por cierto, te dejo el vídeo por aquí arriba de cómo usar la Pocket como una webcam, que tiene seguimiento, audio increíble y un vídeo 4K sorprendente. Si no sabes cómo usarla como webcam, te recomiendo que te lo mires cuando acabemos con este vídeo porque es una función top de esta cámara también. Así que dicho esto, vamos a pasar a ver las tomas grabadas con la Pocket antes de la actualización y después para que veas las mejoras. También te voy a contar cómo se hace la actualización y vamos a ver las diferencias de calidad para que veas estas mejoras. Hasta ahora era tan fácil como encender la cámara, ponemos a grabar y podemos grabar en el modo por 1 y también podemos hacer zoom hasta el por 2 como estás viendo, digital, aunque como ves pierde bastante calidad, sobre todo si lo acercamos un poco. Y ya te digo que el por 2 no era muy usable, pero venga, vamos a actualizar la cámara para incorporarle la nueva función a ver qué tal. Vale, para actualizar es súper sencillo. Conectamos la aplicación de DJI Mimo en nuestro teléfono móvil, la conectamos por Wi-Fi y arriba nos va a aparecer esto blanco de actualización de firmware y empieza a actualizar. Es súper fácil, le damos a confirmar y como ves súper rápido se empieza a instalar y tarda apenas 2-3 minutos creo que en total. La cámara se reinicia y ya la tendríamos disponible para usar. Aquí nos cuenta los cambios, las novedades y listo, ya está. Fíjate, aquí pone actualizado y ya tenemos la cámara lista. Vamos a empezar grabando con el por 1 normal, como grabaría la cámara hasta ahora. Aquí no hay ningún cambio. Paramos de grabar y si clicamos en esta especie de flechas de aquí, tenemos el nuevo zoom por 2. Y quizás aquí no aprecias muchas diferencias, pero lo vamos a ver ahora en detalle para que veas todo lo que cambia. Aquí nuevamente tenemos el por 1 en normal y hacemos el por 2 antiguo. Esto sería cómo funcionaba todo hasta ahora porque sí, tenemos todavía esta versión incorporada. Paramos de grabar, volvemos a activar el nuevo por 2 y aquí estaría. Y vamos a compararlo ahora lado a lado para que veas las diferencias. Si ampliamos al 200% haciendo un poco de zoom, wow, se ve bastante diferente, sobre todo si lo vas a ver a pantalla completa y en 4K, vas a ver la diferencia brutal. Aquí tendríamos el por 1 en normal, hacemos el zoom como veníamos haciendo hasta ahora y esto era hasta donde podíamos llegar. La pena es que no podemos activar esta nueva función de zoom mientras grabamos, tenemos que parar, activar el recorte y ahora sí lo tenemos activo. Y si lo ampliamos al 200%, oye, podemos ganar muchísima más información. Fíjate aquí la nitidez de la imagen, cómo se ve la diferencia al 200%, es que parecen dos imágenes distintas. Y algo súper chulo es que con el por 2 activo nativo nuevo que se ve súper bien, sobre eso podemos hacer otro por 2 nosotros como hacíamos habitualmente y fíjate la diferencia del 400% del por 1 normal al por 2 que es el por 4 y podemos hacer planos chulos como este de aquí. Es que no me canso, esto era lo que teníamos hasta ahora y si activamos el modo por 2 fíjate todo lo que podemos lograr. Ahora tenemos un zoom súper polivalente, que con el nuevo recorte Clear Image Zoom, más el zoom digital que le podemos añadir todavía encima, tenemos un 80 milímetros equivalente. Ahora vamos a verlo en interior para que veamos la nitidez y los detalles. Nuevamente aquí vamos a ver los ejemplos. Vamos a activar el nuevo modo por 2, quitamos
el por 2 digital hacia atrás, y este es el modo recortado. Y nuevamente, quizás no lo aprecias porque tenemos que poner las imágenes lado a lado por la pantalla completa. Podemos llegar hasta el por 2x2, que es el 40 milímetros, y mira la diferencia de nuevo. Ahora creo que sí se va a notar porque hay letras de por medio y vas a ver, este es el por 2 antiguo, con estas letras y todo lo que tenemos en la vitrina. Este es el por 2 nuevo. Y fíjate cuando los ponemos lado a lado, bueno, podemos llegar al 4x4 como estás viendo, y fíjate cuando los ponemos lado a lado. Y también está disponible para la grabación en vertical, para TikTok, Reels y YouTube, pues también tenemos disponible este nuevo por 2 sin pérdida de calidad. Y ahora vamos a ver el efecto respiración o el focus breathing, que esta actualización, pues la verdad, si te soy sincero, yo no la veía tan necesaria, porque creo que la DJI ya era bastante buena enfocando. Ahora está apagada esta compensación de respiración, se la vamos a encender aquí como estás viendo. Nos han añadido un nuevo menú. Se la ponemos, voy a repetir los pasos y pues la verdad, si te soy sincero, yo no noto gran diferencia. Quizás es verdad que hace menor hunting, no duda tanto, y es decir, no va hacia adelante y hacia atrás, aunque tampoco me parece algo muy relevante. Si estabas cambiando mucho de objetos, puede que sí, porque vas a ver que el foco ahora es mejor. Bien, pues esto ha sido todo sobre esta nueva actualización para la DJI Osmo Pocket 3. Espero que te haya gustado el vídeo. Y es que creo que son unas noticias súper buenas. Creo que esta cámara ahora tiene muchísimo más juego, es mucho más versátil y tenemos un zoom realmente que funciona. Y es que esta cámara ya era prácticamente perfecta y si algo le faltaba a esta cámara era el zoom, que no tenía prácticamente porque era bastante inusable. Ahora, no es que tengamos el mayor zoom del mundo, pero podemos jugar con los planos y podemos tener un encuadre más angular o más cerrado. Y creo que esto eleva la Pocket al siguiente nivel. Y si ya era la mejor inversión de 2024 que hice, que también te dejo el vídeo por aquí arriba de la review después de un año de esta cámara, ahora con esta nueva actualización lo reafirmo y lo potencio. Sin duda fue mi mejor inversión de 2024, lo está haciendo en 2025 y con esta actualización pone muy difícil a cualquier otro dispositivo que la supere para este año. Y ya lo estás viendo con todo TikTok, Instagram y YouTube comprando esta cámara ahora para hacer vlogs, y eso que no sabían esta función. Porque cuando se empiecen a enterar de esto, si ya la estaban comprando como locos, imagínate ahora con esta función. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo, que te haya servido para enterarte de esta novedad o ver la calidad que te ofrece esta nueva función. Déjame un buen like si es así y suscríbete para que no te pierdas ninguna de las novedades, ningún vídeo de DJI, de Alexa, de dispositivos, caches electrónicos, fotografía, filmmaking, etc. Este es tu canal, así que suscríbete y nos vemos en el próximo fotograma.